Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación educativa para la justicia social. Las integrantes de este grupo son Carola Costa, Gabriela Zafra, Alejandra Sierra y quien les habla, Leslie Serrat. Nosotras somos del programa de formación complementaria cuarto semestre y este trabajo es del espacio evaluación y aprendizaje. En un primer momento les queremos realizar una pregunta para que quede en forma de reflexión, la cual es, ¿qué principios, valores o formación ciudadana se debe dar a los jóvenes, niños y niñas en las distintas comunidades, regiones y países? En un segundo lugar vamos a hablar del autor Francisco Javier Murillo. Francisco Javier Murillo es director de la Cátedra UNESCO en la Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Él es profesor titular de la Universidad de Métodos de Investigación y Evaluación Educativa. Sí, con esto podemos concluir que él es un experto en lo que es la investigación y la evaluación educativa. Bueno, por otro lado, eh, es muy importante conocer el concepto de justicia social, el cual según la UNESCO, este concepto está basado en la igualdad de derechos para todos y el acceso a los beneficios del progreso social y económico para todos sin discriminación alguna. En este caso, que es en el de la educación, según la UNESCO, es muy importante para el desarrollo sostenible para de esta manera superar la pobreza y de esta manera incrementar el acceso del empleo y mejorar la calidad de vida. Un dato que desarrollamos como grupo es que el día 20 de febrero se celebra el Día de la Justicia Social, en el cual se señala la importancia de la educación para el desarrollo sostenible. Otro concepto que es importante abarcar para entender y comprender cuando se habla de una evaluación justa es el concepto de educación para la justicia social. Se refiere a ese concepto como el papel en donde la educación tiene que cumplir un papel donde sea en pro a la sociedad. Esto quiere decir que es una educación que se tiene que dar en construcción y principios para que exista una educación, una sociedad justa, equitativa, participativa y exista una transparencia en toda la sociedad. Bueno, para realizar una introducción a la lectura, debemos pensarnos en la evaluación como algo bueno y no como algo competitivo o malo para el estudiante y para el maestro. Por el contrario, debemos verlo como algo que nos ayude a crecer y a fortalecer nuestro conocimiento y así actuar justamente. Por otro lado, debemos pensar en no tenerle miedo a la evaluación o a que nos evalúen o a evaluar, sino que debemos verla como un instrumento que nos ayude a mejorar y ayudarle a mejorar al otro. Bueno, para la presentación de nuestro árbol de problema, les queremos explicar cómo está compuesto, cuál es su estructura y para que lo puedan comprender mejor. En la parte posterior, en el suelo, en la parte de las raíces, encontramos las primeras causas, las cuales hemos inferidas a través de otros textos, las primeras causas y problemáticas que se encuentran en la evaluación tradicional y en todas esas tipos de evaluación que tienen modelos positivistas. También en su parte central del tronco eh, incluimos la problemática central que se refiere a las problemáticas que se encontraron sobre cuando hay una educación injusta o que no va en pro para desarrollar una educación para la justicia social, en cuales también se despliegan otras problemáticas que hemos hallado. En la parte interior del árbol, en los tallos, encontramos las principales alternativas o propuestas que encontramos para la solución de estas problemáticas.
Finalmente encontramos en la parte superior del árbol como frutos los efectos que surgen si aplicamos estas propuestas en pro para la educación de la justicia social. Finalmente encontramos un recuadro de conclusiones y así cerramos nuestro árbol de problema. Iniciar con las causas de esta problemática, tenemos en primer lugar que vemos la evaluación como algo cuantitativo y no como algo de forma cualitativa. Al ver la evaluación como un instrumento cuantitativo, estamos pensando todo el tiempo en la medición, la calificación y no estamos pensando en el proceso que tiene el estudiante. Una segunda causa con la que nos encontramos en este documento es que no entendemos la mirada al proceso que lleva el estudiante, lo que él se esforzó por hacer y por lograr, sino que nos tenemos en qué calificación le vamos a dar y no por qué se la vamos a dar. Por esto mismo nos encontramos con la rigidez o las reglas todo el tiempo. Nos falta objetividad en este proceso evaluativo. La tercera causa que encontramos es que continuamos con la tradicionalidad todo el tiempo y como maestros no nos esforzamos por innovar en un ámbito educativo, sino que seguimos con lo mismo siempre. Por ello, se mantiene ese paradigma positivista que se ha venido dando durante todo este tiempo. Otra de las causas es que no se evalúan los resultados y no se evalúa el proceso que el estudiante hizo para lograr a ese punto, para llegar al final y para llegar a la meta y cumplirla. Otra de las causas que tenemos es que vemos la evaluación para clasificar todo el tiempo. Uno de los ejemplos que tenemos es en la entrega de boletines de los estudiantes, cuando en sus boletines encontramos el puesto número 15 de 30 estudiantes. Ahí lo que estamos haciendo es estandarizar lo que el estudiante ha aprendido. Una última causa es que no tenemos en cuenta las dimensiones del desarrollo a la hora de evaluar al estudiante y por ello mismo no nos preocupamos por cuál es el proceso que éste ha tenido, cómo el estudiante aprende desde su proceso social, proceso cognitivo, sus dimensiones afectivas, su contexto. No nos preocupamos por cómo aprende o qué necesita para aprender. Otra de las causas es que no innovamos en los instrumentos de evaluación. Siempre hemos contado con los mismos instrumentos, siempre hemos contado con las notas, con lo cuantitativo. Entonces, como maestros debemos proponernos innovar en un instrumento evaluativo que nos permita mejorar el proceso de evaluación en los estudiantes. Ahora, como problema central, aludimos que la educación es estandarizada y excluyente y tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación realmente no se tiene en cuenta la participación, no es equitativa y es injusta. Por ende, encontramos varias problemáticas que involucran que no haya una educación para la justicia social. Primero, que la discriminación en el sistema educativo existe, puesto que se encuentran colegios privados y colegios distritales que no tienen las mismas condiciones sociales para poder ejercer el mismo derecho a la educación. También tenemos como segundo problema las brechas sociales en el sector educativo. También hace referencia a esas brechas que tienen privilegiadas algunas instituciones educativas y en otras son menos favorecidas y pues así existen estas brechas en el sector educativo. Otro problema es que los educandos se están formando para capital humano y como para mano de obra. No se está pensando que se tienen que formar seres críticos y autónomos que le respondan a una sociedad, sino realmente se les está educando es para que trabajen y le respondan a una sociedad capitalista. Cuarto, encontramos que los estudiantes nos están formando con un pensamiento crítico y de una formación integral, es decir, no se les está instaurando que ellos puedan pensar autónomamente y ser reflexivos acerca de su realidad. Otra problemática que encontramos es que en la escuela tampoco se está estimulando el desarrollo de sujetos que sean autónomos y tengan liderazgos, que puedan ser autónomos en su conocimiento y escoger qué quieren
conocer y en qué se quieren formar. Una última problemática es que se está excluyendo las dimensiones socioafectivas en los modelos de evaluación. No se tiene en cuenta cómo se sienten, las emociones de los estudiantes, sino solamente se está evaluando el componente cognitivo. Listo. En un primer lugar, allí nos hablan de la justicia social como utopía alcanzable. ¿Esto qué quiere decir? Una justicia social para alcanzar una sociedad soñada, una sociedad que todos queremos. Allí nos plantean varias propuestas, la cual es, la primera es la justicia igualitaria. Allí proponen que cada persona reciba una parte igual de los bienes que se distribuyen, ¿sí? Aunque esta implica mantener las diferencias de origen o un reparto inmerecido. Otra de las propuestas que nos plantean allí es la justicia basada en las necesidades y la distribución de acuerdo a las necesidades de cada persona. Aquí ya no pasaría lo que les dije anteriormente, mantener las diferencias o un reparto inmerecido. Allí ya se mira el nivel socioeconómico, sus condiciones y de acuerdo a estas se contribuye, se distribuyen los bienes. Otra propuesta es la justicia fundamentada en el mérito. Allí esta propone que una recompensa a la persona que pues ayuda y aporta. Y pues esto con el fin de que los que más contribuyan, más beneficios obtengan y puedan seguir ayudando y aportando. Otra de las propuestas es sobre la justicia de acuerdo a la diferencia, ¿sí? Beneficiar a los más desventajados y esta implica una distribución diferencial. De acuerdo a las condiciones se distribuyen los bienes. Es como, al ponerlo al contexto de ahora, lo que está pasando con esta pandemia, lo del aislamiento. Hay personas que en verdad viven del día a día y pues en este momento no están trabajando. Entonces pues tienen como necesidades y pues esta justicia apoyaría y beneficiaría a estas personas principalmente. La otra propuesta es la distribución de ciertas capacidades mínimas que en condición de libertad real como poder y no como control. Allí se mira como que las personas participen en igual de condiciones y derechos, porque pues todos tenemos derecho a participar. Entonces como que se valgan estos derechos. Otra propuesta es atender a las capacidades de los individuos que requieran para llevar a cabo un tipo de vida u otro. Esto también hace referencia a la participación en una sociedad, ¿sí? Sin excluir a nadie y en igualdad de condiciones. Entonces, en conclusión, la justicia social alcanza pues la distribución de los recursos y de bienes asociados con la igualdad, ¿sí? Resalta mucho la igualdad de oportunidades de acceso al poder y a la posibilidad de participación en diferentes ámbitos públicos. Bueno, por otro lado, en este documento nos hablan de la educación desde y para la justicia social, la cual es necesaria para promover sociedades cohesionadas, igualitarias e inclusivas. Los ciudadanos reflexivos, deliberantes, éticos y portadores de los aprendizajes y capacidades necesarias para que de esta manera haya una transformación social, la cual es el fin de la educación. Pero para esto es necesario formar en todas las dimensiones del ser. Por otro lado, proponemos obedecer a los contextos de los sujetos para que estos sean capaces de transformar su realidad. Recordemos que siempre la educación debe obedecer a los contextos para que esta educación pueda ser de doble vía, como lo decía Elisa Guerra, y no solamente una distribución de contenidos. Por otro lado, la educación debe permitir al estudiante formar su proyecto de vida y abrir puertas.
Bueno, como tercer aspecto importante sobre la educación para la justicia social, encontramos eh, cómo se evalúa para que exista en las escuelas una justicia social, cómo se evalúa para que los niños estén en las condiciones de una sociedad justa. Entonces, para entender esto, tenemos que comprender que sin una evaluación justa no podemos hablar de una educación justa. Entonces tenemos que buscar que las dos se unan y vayan para el mismo objetivo. Por lo tanto, necesitamos que la evaluación sea coherente con los mismos objetivos y con las mismas características que respondan a este tipo de educación. La evaluación, primero que todo, en este ámbito para la justicia social no puede entenderse como de forma aislada, sino como un elemento también esencial e importante para que exista una verdadera educación que trabaje para la justicia social. Entonces, encontramos como primer efecto que debe existir una evaluación que forme parte de un proceso de una enseñanza integrado, lo que puede decir que no se puede llevar la enseñanza por un lado, cómo se enseña y cómo se evalúa por lo otro. Entonces hay que plantearse una evaluación que tenga el mismo fin. Bueno, en tanto tenemos, para que exista una evaluación para la justicia social, tenemos que pensar que cada persona sujeto que se está evaluando es diferente. Cada quien tiene sus capacidades y condiciones diferentes, por ende no se puede evaluar con una misma estrategia. Todos se tienen que reconocer que tienen los mismos derechos a acceder a la educación, pero se tienen que evaluar de forma diferente puesto que la evaluación tiene que dar cuenta de esas necesidades que hay en cada sujeto. Bueno, una evaluación justa para todos los estudiantes debe incluir que se debe analizar y comprender el contexto y la manera de aprendizaje de cada sujeto, que tienen diferentes necesidades y que la perspectiva evaluativa tiene que ir dependiendo de las condiciones y factores en que se desenvuelva cada estudiante. Entonces, una evaluación para el desarrollo y para la educación de justicia social debe aportar y contribuir a la mejora de los niveles de inclusión a partir de visibilizar e incluir en todas las diversidades y que sea una evaluación inclusiva, auténtica, culturalmente sensible, crítica y también participativa. Bueno, para continuar tenemos la evaluación del desarrollo integral de los estudiantes. Esta evaluación con respecto a la justicia social implica satisfacer las necesidades del estudiante, no solo en cuanto a lo académico y los contenidos, sino también en cuanto a su entorno y en cuanto a cómo él se siente en su contexto. Por ello, en esta evaluación debemos tener en cuenta las necesidades y los intereses que él tiene para así adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a él. Para esto tenemos como efectos y como propuestas que hacer una evaluación justa hace que el niño se complemente en sí, que no solo se frustre todo el tiempo por ir a estudiar, sino que la educación le sirva para complementar tanto su ser como el aprender y el saber. Por otro lado, tenemos que, para llevar a cabo la evaluación del desarrollo integral del aprendizaje, para que así estemos acorde a lo que el estudiante necesita y requiere. Por otro lado, y por último, tenemos que tener en cuenta los comportamientos y las actitudes del estudiante, así como también sus emociones, los principios educativos, su entorno y lo que éste requiere. No solo debemos tener en cuenta los contenidos y lo que se exige que él aprenda. Bueno,
Allí, en este, ya se mira como la evaluación frente al niño. Allí todo maestro debe evaluar el grado de compromiso e implicación de los estudiantes con la justicia social. Y pues ustedes se preguntarán, ¿esto por qué se debe hacer? Es porque, o sea, yo he evidenciado que los jóvenes de hoy en día no tienen un sentido de pertenencia, entonces, pues, la verdad es importante evaluar como el compromiso desde que estén pequeñitos. Y pues esta nos plantea la siguiente propuesta. Estudiar el compromiso de cada uno de los estudiantes en el logro de una sociedad cada vez más justa y democrática, para así nosotros saber en qué medida los estudiantes pueden cambiar en verdad la sociedad. Otra propuesta es que la evaluación debe ir más allá de lo que pasa con el estudiante en la escuela, ¿sí? Allí para ubicarlo en la sociedad como un ciudadano en igualdad de derechos, comprometido con una justicia social que consiste en responsabilidades y deberes. Debemos hacerlos partícipes y comprometidos con él. Para este punto de evaluar la participación, el autor nos dice que es necesario empezar a integrar a las familias y a la comunidad en el proceso de formación de los estudiantes. Ya ellos ya no deben estar desarticulados de este proceso, ya que esto tiene muchos beneficios para los estudiantes. Por eso, nosotros tenemos como que para fomentar, realizar proyectos de aula en los cuales de familia puedan fomentar su autonomía. Y nosotros como maestros tenemos el deber de darles a los estudiantes esas herramientas que les permitan resolver los problemas y ser capaces de transformar su realidad. Por otro lado, es necesario diseñar instrumentos de evaluación en los cuales se evalúe, valga la redundancia, la autonomía y el liderazgo de los estudiantes. Y en tercer lugar y por último, es necesario promover el desarrollo de una sociedad más justa, de sociedades democráticas e inclusivas, para que de esta manera la escuela pueda formar en el saber convivir y construir con nosotros. Bueno, evaluar los desempeños de los estudiantes desde la realidad de sus escuelas nos hace referencia a que para hacer una evaluación justa y para que exista una adecuación para la justicia social se tiene que evaluar el contexto social donde está cada escuela. No se puede desconocer que cada escuela tiene su particularidad y que cada escuela tiene su complejidad pedagógica. Por lo tanto, pues hay que analizar que algunas escuelas, digamos en ejemplo en Colombia, existen escuelas en desventaja, digamos, en la parte rural como y en la parte urbana. No tienen el mismo acceso a la tecnología, bueno, diferentes características que marcan que no se puede evaluar de una misma manera un estudiante que estudia en un área rural, sino se tiene que tener en cuenta que ellos tienen unas herramientas y unos entornos totalmente diferentes. Por lo tanto, pues aquí tenemos que para hablar de justicia social y equidad, pues en la escuela se debe desarrollar y comprender que todos los contextos son diferentes y que todos requieren totalmente ser evaluados de manera individual y no estandarizada como lo proponen las pruebas IPEX. También tenemos que si se quiera evaluar y avanzar en una sociedad más justa, pues se tiene que comprender que cada contexto y cada escuela tienen una complejidad pedagógica totalmente diferente, también que son totalmente diferentes en tanto a la cultura, socialmente, y por lo tanto para actuar y que se proporcione un espacio donde la educación sea equitativa, se tiene que tener en cuenta pues el contexto de cada uno de los niños y niñas que estudia en cada escuela.
Bueno, para continuar, tenemos evaluar la educación para la justicia social. En este aspecto hablamos sobre los sistemas educativos. Los sistemas educativos deben contribuir a llevar a las aulas esa educación para la justicia social. ¿Cómo los sistemas educativos pueden contribuir? Debemos tener en cuenta que no solo tenemos que evaluar a los estudiantes, sino que debemos permitir que los estudiantes nos evalúen a nosotros como maestros y evalúen a sus compañeros. Allí es donde entra la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. También debemos tener en cuenta que hablando de educación en general, se debe evaluar a los docentes sobre cómo ellos están llevando a cabo el proceso de enseñanza, cómo ellos están evaluando a sus estudiantes y cómo ellos están fomentando esa educación para la justicia social. Por ello, en primer lugar, tenemos que se le debe exigir a los sistemas educativos que demuestren que hay capacidad para igualar las condiciones de los estudiantes, para que entre ellos no haya discriminación y tampoco nosotros como docentes, partícipes del sistema educativo, fomentemos la discriminación. Y por otro lado, tenemos que la evaluación debe priorizar y promover la justicia. Debemos ser docentes que actúen y evalúen justamente a los estudiantes para que así ellos vean un ejemplo en nosotros, tengan una visión democrática del ejercicio y así ellos puedan llevar esto a su ser en la sociedad y en su entorno. Por último, debemos hacer una comparación constante entre lo que éramos y lo que somos ahora, en qué hemos mejorado, en qué hemos innovado. Por ello, nunca debemos inclinarnos hacia un estudiante, hacia tener un favorito o un menos favorito, porque desde allí ellos no están viendo un ejemplo en nosotros. Bueno, para cerrar, ahora tenemos la parte de las conclusiones. Tenemos una pequeña conclusión donde analizamos qué tenemos que tener para que se hable de una educación y una evaluación para la justicia social. Primero, tenemos que encontrar que la evaluación tiene que ser equitativa e inclusiva. También que se tiene que evaluar a todos los estudiantes desde una forma y un modo distinto, reconociendo las características y los contextos y capacidades de cada sujeto que estamos evaluando. También para que se hable de una evaluación para la justicia social, se deben adaptarse a las necesidades y niveles que cada uno de los estudiantes esté en el nivel que estén. Por ello es necesario que hablemos de una evaluación que sea formativa, donde se evalúen procesos y no resultados. En un segundo momento, queremos presentarles un ejercicio que hicimos acerca del análisis de posibles instrumentos para que exista una evaluación valorativa para la justicia social, bueno, y que sea en pro de los procesos de los estudiantes. En este caso, vamos a explicar qué es eso de matriz o rúbrica de evaluación, para qué sirve y cómo la podemos emplear en el aula. Primero vamos a empezar en lo que es una matriz, qué es una matriz y qué se considera una matriz. Entonces, se considera una matriz o una rúbrica de evaluación es un instrumento que sirve para evaluar trabajos particularmente de alta complejidad, ya que pues se establecen unos criterios y niveles por objetivos o competencias que realmente pues dan para que se pueda evaluar un trabajo que requiera un análisis específico y amplio. Debido que pues en la tabla de este tipo de matriz, lo que se muestra son unas características específicas que debe tener ese trabajo o proyecto asignado. ¿Qué nos facilita en una matriz? Nos facilita como maestros hacer una retroalimentación más amplia a los estudiantes sobre su trabajo y también pues permite hacer una coevaluación y autoevaluación pertinente. También le permite pues al estudiante conocer qué le están evaluando, cómo le van a evaluar, dependiendo de cada actividad. Como un ejemplo que les queremos dar aquí para que no haya confusión y se entienda realmente qué es una matriz para la evaluación, queremos hacer una comparación con
con una lista de chequeo. Pues una matriz es mucho más que una lista de chequeo en cuanto en la matriz se tienen en cuenta muchos más criterios y niveles de complejidad para evaluar un determinado trabajo o proceso. Por lo cual, pues, como podemos evidenciar aquí, una lista de chequeo solamente se ponen unos criterios, en una columna, unos criterios de evaluación determinados, se responde si sí se cumplieron, si no se cumplieron, y se les da una observación en general. Pero pues solo se basa en una respuesta del sí y no, y pues no permite que sea un amplio análisis de lo que se está evaluando. Al contrario, pues la matriz se pueden establecer criterios de evaluación en secuencia que le permita dar cuenta de un proceso, también que el estudiante se dé cuenta de sus errores y en donde le falta mejorar y retroalimentar su trabajo. En un primer momento, pues su importancia radica en que permite la valoración de forma objetiva del trabajo y avance de los estudiantes frente a unos criterios, los cuales habrán de desempeñarse en relación a la tarea o actividad encomendada por el maestro. En segundo lugar, ofrece una evaluación detallada de todos los criterios de algún tema en específico. En tercer lugar, evidencia el aprendizaje, los conocimientos y o competencias alcanzadas por el estudiante en un tema en particular. ¿Sí? Allí podemos ver cómo fue el proceso de cada estudiante. Frente al cuarto y quinta importancia, allí pues hablamos como más de la importancia en un proyecto. ¿Sí? En la cuarta tiene la propiedad de mostrar la consistencia del proyecto de evaluación, por lo tanto es importante pues para el maestro y el estudiante. Como quinta, permite determinar que el proyecto desarrollado se encuentre completo, que cumpla con las exigencias de toda la investigación y también se puede demostrar que el proyecto tiene fundamento lógico, es decir, que el proyecto es viable y aceptable. Por otro lado, es importante conocer la estructura de una matriz. Como podemos observar, esta es una tabla donde se describen los criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo o competencia en general. Como podemos observar, esta se divide en 6 aspectos, los cuales son el título de la rúbrica, la descripción del criterio, la escala con varios niveles de desempeño, las dimensiones de las tareas y aspectos a evaluar, los porcentajes que tiene cada uno de los ítems de evaluación y por último, los criterios que describen el cruce de cada nivel de desempeño con cada uno de los aspectos a evaluar. Para hablar de una matriz de valoración es necesario enseñar cómo podemos realizar una. Esta matriz de valoración es muy fácil de realizar, consiste en 4 pasos. En primer lugar, debemos pensar en los criterios y aspectos que consideramos necesarios del trabajo que estamos evaluando. Para ello debemos reflexionar sobre estos aspectos, sobre lo que el docente quiere que los estudiantes aprendan y sobre lo que los estudiantes deben reflexionar. Por otro lado, debemos hacer una lista de los criterios ya así que está indicado. En tercer lugar, debemos establecer los niveles de complejidad, es decir, las notas para cada criterio. Y de esta manera podemos detallar lo que el docente está evaluando del trabajo según los criterios establecidos. Por último, debemos agrupar toda la información recolectada. Esto se debe hacer en una tabla, en un orden coherente y entendible para los demás. Como lo estamos viendo en la pantalla, presentamos un ejemplo de una matriz de evaluación. Este instrumento se considera un instrumento innovador, ya que permite ver al estudiante lo que al estudiante se le está evaluando y de esta manera él se puede guiar para así presentar un trabajo en el que se le permitió reflexionar sobre lo que hizo y sobre lo que se le va a evaluar. Y al docente le permite evaluar, ya que como lo mencionaron mis compañeras, de una manera objetiva y clara.
Bueno, el ejemplo que vemos aquí es una matriz para evaluar el contenido de un relato escrito. Acá pues está bien diseñado en cuanto a los criterios que se tienen es muy bien, bien o puede mejorar. ¿Qué se evalúa para este relato escrito? Aquí se está evaluando tanto como la forma como el contenido. Entonces se está evaluando el título y ahí del título se definieron cuáles características tenía que cumplir, pues ese título, también su estructura. También encontramos que aparece en la introducción, desarrollo, los elementos del texto y pues el vocabulario. Como ven y se puede evidenciar en una matriz, se pueden integrar y articular muy bien todos los criterios de evaluación que se espera de un trabajo. Puede permitirle al estudiante reconocer cuáles son sus falencias, sus debilidades y pueden permitir que la retroalimentación sea mucho más objetiva y que los estudiantes a partir de esas retroalimentaciones hagan sus trabajos como un proceso y no se evalúe finalmente todo como un resultado. Es importante que estas matrices de evaluación se le entreguen a los estudiantes pues anteriormente y que ellas conozcan qué se les va a evaluar para así mismo ellos puedan basar la elaboración de su trabajo.